Un país con un gran endeudamiento externo, un país donde el servicio de la deuda externa alcanza porcentajes jamás antes vistos en la historia económica del país, un déficit fiscal realmente notorio y una deuda, como expresaba, externa, destinada no a proyectos de inversión, sino a servicios en el país, crean un panorama económico realmente ensombrecido lo que tenemos por delante. Cassette 1 de nuestra entrevista con el abogado Jaime Roldós Aguilera, candidato por CFP, Concentración de Fuerzas Populares, a la presidencia de la República. Abogado, se rumora que sus relaciones con el líder CFPista, Assad Bucaram, no marchan muy bien. ¿Qué hay de cierto con respecto a este asunto? Usted lo expresaba en la pregunta, se rumora. En la verdad de los hechos, las relaciones entre quien habla y el director del partido CFPista son siempre relaciones de lo más cordiales. Relaciones que se fundamentan en la acción conjunta por llevar hacia adelante los planes y proyectos de nuestra organización política, por hacer reales y efectivas las transformaciones sustanciales del país. Eso es lo fundamental, y en ese plano y en el plano personal las relaciones son de cordialidad. ¿Se considera usted el sucesor de Assad Bucaram en el CFP? Me considero el hombre que en este rato de la historia ecuatoriana está representando los anhelos del partido ante una maniobra de la dictadura militar y ante una maniobra de las oligarquías del país. Conceptúo que el papel que estoy desempeñando es el hombre que lucha por las reivindicaciones de los sectores marginados, de aquellos que anhelamos el imperio cabal de la justicia social en el Ecuador. Presente o futuro de sucesor, tendrá que expresarlo siempre el pueblo ecuatoriano. Conceptúo, finalmente, con referencia a esta pregunta, que en el plano político los hombres somos lo que las mayorías decidan que seamos. A propósito de esto, ¿estima usted que tiene condiciones como para convertirse en un líder populista? Estimo simple y llanamente que tengo las condiciones para luchar como un hombre profundamente convencido de una ideología y con toda la conciencia necesaria para mantener en la lucha los principios que estoy proclamando. El eslogan quizás más utilizado en la campaña CFP-DP es Bucaram al poder con Roldós de presidente. Consecuentemente, nuestra pregunta, ¿va a ser Jaime Roldós únicamente una pantalla de poder en el caso de ser elegido presidente? Jaime Roldós nunca ha sido pantalla de nada, tampoco lo será en el futuro. Será el presidente de todos los ecuatorianos por el acto que determina la Constitución de la República. Lo ha expresado en varias ocasiones el director del CFP. El grito manifestado en las concentraciones populares recoge una ansia, una emoción popular que manifiesta, en otras palabras, que cuando lleguemos nosotros al poder, llegará el pueblo al poder, llegará Bucaram al poder, porque Bucaram es pueblo. Pero quien llegue a la primera magistratura, y en este caso quien nos habla, será el presidente de los ecuatorianos con la personalidad que demanda ser el jefe del Estado ecuatoriano. Es decir, y para emplear términos que están de moda, usted no va a ser un cámpora criollo. Conceptúo que cámpora es un fenómeno argentino, una situación muy distante de nuestra realidad, y como ya lo he respondido anteriormente, nuestra acción no está para engaños de ninguna especie. Estamos en una acción política con la personalidad, con las características humanas y con las características políticas del momento imperante. No habrá camporazos en el Ecuador. ¿Existe una diferencia sustancial entre lo que es CFPismo y entre lo que es bucaranismo? El CFPismo es una organización política, es un movimiento político que busca convertirse en partido político. Y me refiero, cuando hablo en estos términos, no en las expresiones puramente legalistas, sino en las expresiones de institucionalización realmente política. Conceptúo que en el país lo que tenemos hasta ahora son movimientos políticos, corrientes políticas que deben madurar, que deben concientizarse y traducirse luego en verdaderos partidos políticos. El bucaramismo es una gran masa popular que sigue, que continúa a Assad Bucaram, y en esto sí podemos decir que hay una diferencia. El bucaramismo terminará
con Assad Bucaram. El cefepismo, del cual el señor Assad Bucaram es el director supremo y que representa al partido con toda lealtad y con plena consecuencia, es una organización política que, como ya lo he expresado en ocasiones anteriores, va mucho más allá de las personas. ¿Existe alguna similitud entre lo que ha sido el velasquismo y lo que es el Bucaram? En el instante en que hablamos de los ismos de tipo personal, necesariamente tenemos que concluir que todo ismo personalista tiene puntos de contacto porque siguen a la persona. Yo diría que habría que diferenciar entre el velasquismo y el cefepismo. El cefepismo, recalco, es un movimiento político de esencia antioligárquica por naturaleza. Quiero en esto aclarar e insistir en lo expresado en la respuesta anterior. El bucaramismo es un fenómeno que se produce en la política del país ante la personalidad de Assad Bucaram y ante las realidades que tenemos de las organizaciones políticas. Y esto incide entonces en que los sectores populares, en que los sectores mayoritarios del país siguen más a las personas porque por sus actos, por sus realizaciones, encarnan sus ideas. Como no hay una real difusión o no la ha existido de las doctrinas y de los planteamientos partidistas, entonces la persona domina sobre el partido y eso es lo que determina, en el caso específico del CFP, que haya el cefepismo y haya el bucaramismo.